Muy buenos días, estamos en la pecerera Parvavieja de excelente calidad. ¿Por qué de excelente calidad? Porque a mí me encanta traer personas de excelente calidad aquí a la pecerera. Por ejemplo, estamos hablando de profesionalismo, que es lo que nosotros estamos buscando siempre en los equinos, que siempre sean manejados por profesionales, desde el montador, el que hace odontología, el herrador, porque ya, pues uno hablando ya profesionalmente, no es herrero, es herrador. Herrero es el que hace las forjas, el que le da la horma a la herradura, el que todas estas cosas. En este momento les voy a hacer una presentación de una gran persona, muy profesional, muy amigable, persona querida y muy técnico en todas sus cosas también. Entonces, por eso, aquí en donde Parvavieja tenemos que manejar el profesionalismo desde el montador, el chalán, el gran chalán profesional, que les tengo mucha admiración y respeto porque los hay espectaculares y son los mejores de los mejores, porque para mí en ninguna parte encontrarán chalanes más buenos que los que tenemos acá en Colombia. Entonces les voy a hacer la presentación de una gran persona. Mucho gusto. Luis, Raúl Sánchez. ¿cómo me le va, don Luis? Muchas gracias por invitarme, por tener esta oportunidad de conversar lo que hace usted de estos temas que nos agradan a todos los del gremio de los caballistas. ¿Quién es Raúl Sánchez? Gracias, don Luis. Mi origen es de Duitama, Boyacá. Es el altiplano cundiboyacense. Yo soy estudiado en zootecnia de la Universidad Universidad Nacional Abierta a Distancia. Pero mi inclinación por los caballos viene de cuna. Mi padre fue criador de caballos y gracias a ello pues adquirí el amor por los caballos. Pero el herraje viene porque mi papá necesitaba, cuando iba a cabalgata o a ferias, necesitaba herrar los caballos, lo acompañaba de muy niño. Pero yo no pensaba en que mi actividad profesional iba a ser este tema de la herrería. Simplemente era un tema familiar. Más adelante, a medida que me iba incursionando en los caballos, que monté, que salíamos a cabalgata, hubo como la necesidad de aplicarme un poquito en este tema, pero no era como mi fuerte. Viajé al llano, en el llano había más necesidad que en Boyacá, y empecé a errar y me fui perfeccionando. Hoy en día hago parte de la Asociación Colombiana de Herradores. Muy importante, escuchen. Hace parte de la Asociación Colombiana de Herradores. Colombiana de Herradores. Es presidente y qué más. Soy el presidente de la Junta Directiva y director ejecutivo de la COE, que es la Asociación Colombiana de Herradores. Fui fundador con un grupo de herradores, fundador de esta asociación. Tenemos unos proyectos importantes que eso es en parte lo que nos trae aquí a Antioquia, porque queremos impulsar nuestra actividad, que es muy buena, se ha profesionalizado, pero ante las entidades seguimos siendo empíricos o una actividad que no es reglamentada. Entonces ese es el propósito que nos trae aquí a Antioquia. Pero seguramente que las experiencias que me van a enriquecer mi actividad es conocer a personas como don Luis, que les gusta este tema de los caballos y que vamos a seguir. Es lo mejor que puede pasar, porque vean, y tenemos que darle a conocer a Colombia, al mundo entero, que es que los caballos los manejamos o se manejan entre profesionales. Por ejemplo, y ser tan profesionales que ser capaz de recomendar una persona como Raúl Sánchez, también a que él tiene la capacidad de un herrado muy profesional y que ellos entre profesionales sean capaces de recomendarse, que ninguno va a hacer quedar mal al otro. Entonces, porque cada uno conoce su profesionalismo. Por ejemplo, en estos momentos, ¿qué vamos a hacer con Raúl? Vamos a herrar 2 caballos y paso a paso vamos a ir mirando también cositas de cómo se van a herrar esos caballos. ¿Con qué? Con mucho profesionalismo, tranquilidad, paciencia, que eso es lo que estamos buscando nosotros los del mundo equino, que mostrarle a todo el mundo de que nosotros con los caballos hacemos grandes cosas y por eso tenemos que tener personas como Raúl. Muchas gracias, don Luis. Entonces, a continuación, enseguida ya vamos a proseguir al herrado de estos ejemplares. En este momento tenemos a Horus de la Catalina. Es el caballo que yo llamo de la firma, o sea, de la señora. Este caballo de tiempos muy atrás, hace muchos años, ha tenido como maldeformaciones de cascos. Entonces, por ejemplo, aquí con Raúl,
herrero profesional y muy experimentado, vamos a mirar por qué el caballo hay veces muestra como una cáscara en el casco como no de bonita conformación. Es como una parte roñosa. Ahí podemos mirar esta parte, que la formación no es normal. O sea que el caballo hace muchos años él pudo haber sufrido una enfermedad. ¿Qué dice Raúl de esto? Sí, es correcto. Tu apreciación es normal porque no es un casco natural, no es un casco que presente una conformación armónica porque está fuera de su balance. Fuera de su balance quiere decir que las condiciones anatómicas no son las ideales para un caballo, ni menos para este caballo de ese tamaño. ¿Qué pudo suceder? A la apreciación solo al ojo, porque ahorita hacemos una inspección mucho más avanzada, podemos determinar que hubo un proceso laminítico. Ese proceso laminítico genera unos cambios estructurales internos que cambian su anatomía, cambian su conformación. Cuando vieron los videos con don Pablo Montoya explicaba un poquito de la laminitis. Bueno, la tercera falange, que es la... Voy a analizar, mostrarlo así súpermente. La tercera falange es el hueso que está interno dentro del estuche córneo. Son 3 falanges. Una, la segunda y la tercera. Esta tercera falange que tiene la forma del casco internamente, esa tercera falange, al desprenderse de las láminas que son las que hacen conexión con el casco, el hueso hace conexión con el casco, se desprende y genera una rotación de esa tercera falange. Ya deja de estar alineada con la muralla del casco y rota hacia abajo. Al haber un espacio entre la ruptura de la lámina del casco y el hueso de la tercera falange, se genera una queratinización. Esa queratinización es nuevas estructuras que deforman el casco y lo vuelven así atrofiado. Es la palabra, se atrofia. ¿Por qué? Porque sus estructuras cambiaron. ¿Qué hay que hacer? Eso tuvo que haber sido hace muchos años. Muchos años. Porque ya se ha venido acomodando. Pudo haber sido por hace 6, 7 años. Es probable que esas estructuras haya que reacomodarlas. Como no tenemos unas radiografías para identificar plenamente en qué grado de rotación estuvo la tercera falange, podemos hacernos una idea porque los talones son supremamente elevados. Esos talones quiere decir que están por encima de su posición natural que debería tener un caballo de ese tamaño. Entonces, esta parte es el talón. Son demasiado, y si ustedes observan ese talón es demasiado elevado. ¿Cómo sabemos que es demasiado elevado? Porque la línea del rodete coronario, ella debe llevar un paralelo y terminar abajo, pero está crecido, mire que forma un arco hacia arriba. Ella debe ser descendente en esta posición, pero aquí genera un arco. Ese arco hace que esta región de las cuartas partes del talón esté demasiado elevado. Esto genera presiones internas sobre las estructuras que rodean el casco, como el rodete coronario, y las estructuras internas, que son los cartílagos laterales o alares, que también se denominan así, y todas las estructuras que tienen que ver internas, articulaciones, ligamentos, tendones. Entonces, todas esas estructuras se reacomodaron. E incluso pudo haber cambiado la biomecánica del caballo, porque si era un caballo que su biomecánica era de elevación como los trotones, al cambiar esas estructuras, como cambian tendones, cambian tercera falange, su biomecánica también tuvo que haber cambiado. Cambia totalmente su pisada. Exactamente. Puede tener o más elevación, menos elevación, puede perder velocidad, puede dar el paso más lento, puede ser mucha variación. Hay que ver la condición del caballo en la que quedó después de esta lesión. Es una lesión y es de las más graves que suelen suceder en el mundo equino. No solamente al caballo criollo colombiano. Todas las razas están expuestas a este tema de la laminitis, que es uno de los casos más severos en lesiones de los cascos, que afecta a toda la condición del caballo, porque por ejemplo nuestro caballo criollo colombiano, que es de la más excelsa biomecánica, de la más estudiada, de la que más se califica, porque pues los caballos criollos se califican es por su andar, y es el caballo que más se afecta. Obviamente los caballos de salto, los caballos de polo, los caballos de vaquería, pues todos ellos se van a afectar, pero nuestro caballo también es
está expuesto a este tema de la laminitis. Vamos a, entonces a hacer una inspección mejor. Yo creo, don Luis, tenemos que descerrarlo, quitar esas cerraduras y empezar a observar qué cambios anatómicos tiene la suela. Seguramente que hay alguna sensibilidad en la suela porque al rotar la tercera falange la suela queda más plana, que ahorita lo vamos a ver, y eso genera algunas sensibilidades. En mi caso, no mi caso, es mi caso, como profesional de este tema, yo no recomendaría las pestañas frontales. Se la recomiendo más bien redonda. Pestañas frontales las voy a mostrar. Estos mecanismos, que son accesorios en las cerraduras, que se utilizan para que la herradura no se corra. Ah, sí, vea. Pero exactamente, estas estructuras hacen que en un casco normal, el hierro, al recibir las vibraciones cuando golpea el piso, transmite microvibraciones al casco y lo estimula y crece. Este caballo tiene un sobrecrecimiento, más de lo normal. Ay, siempre. Entonces, es un sobrecrecimiento exagerado. Esas pestañas, pues sobrecrecen aún más el problema. Entonces, yo en mi caso no recomendaría esas pestañas. ¿Por qué? Porque hay más crecimiento de lo normal. Y entonces el casco se va a salir de su balance y entonces va a tener que hacer herrados mucho más frecuentes para volverlo a balance. Yo asimilo eso cuando crece tanto el casco de este caballo, asimilo eso como cuando uno dice que el caballo ya cuando tiene el casco muy grande, entonces yo digo en mi idioma, ese caballo ya me está chancleteando, se le afloja mucho la herradura y empieza ese sonido como todo, como de cascabel, aburridor, y se afloja mucho, es demasiado la herradura. Y yo sí noto que en este caballo el casco se pandea. Correcto. Y se va mucho hacia adelante. Correcto. Y es diferente a todos, porque los otros caballos de la conformación, por ejemplo, de los cascos, como tuvo esa enfermedad hace como 6, 7 años, uno ve la diferencia de los cascos de estos potros, potrancas y todo eso. Por eso digo yo que hablo de la experiencia de lo que me ha pasado en la vida. Entonces todo esto es un aprendizaje que el mismo caballo le va enseñando a uno en su estructura, en sus cascos. Soy diferente, me crece el casco mucho, se me pandea, se amplia, se vuelven como unas arepas. Entonces la conformación de ese casco es muy diferente a la de todos estos ejemplares que yo tengo ahora, que he ido perfeccionando con los herrados profesionales. ¿Por qué, don Luis? ¿Por qué se crece? Porque como hubieron cambios estructurales importantes en el estuche córneo, ellos tienen unas células que le dan la información al casco para que crezca en ese sentido, longitudinal, Sí. del rodete coronario hacia abajo. Al haber cambiado las estructuras internas, esas láminas se atrofiaron, cambiaron su información, porque ya no son las células mismas, ellas se atrofiaron. Empezaron a crecer otro tipo de tejidos queratinizados no naturales del casco. Entonces el casco, cuando empieza a crecer, no encuentra su anatomía, la que debía estar, y se expande. La normal. Se expande hacia adelante porque está atrofiado. ¿Qué es lo que se puede hacer? Tratar de volver a balance. A balance es darle la mejor naturalidad y comodidad al caballo sin debilitar la suela y la muralla, que en este caso son murallas y suelas muy delicadas. Eso se perfecciona a base de las cerradas, no con una. Eso vienen haciendo una perfección. Hoy se le hace un poquito en escala, hoy un poquito, mañana un poquito. Es un proceso. Es un proceso, como cuando uno está adiestrando, que todo es un proceso, todo va en escala y a poquitos. Pero bueno, vamos a iniciar el trabajo de este ejemplar y eso es lo que estamos buscando, perfeccionando los equinos. Ok, listo. Ahí, en este caballo vamos a hacer algo, se está tomando una medida. ¿Cuál es la medida, Raúl? Vamos a buscar el balance proporcional. ¿Cuál es el balance proporcional? Que la parte delantera, o sea, hacia adelante del casco, se tenga un 50% de la proporción del casco y el otro 50% en el apoyo. Entonces vamos a buscar que este balance nos compense con el apoyo del casco. Igual debe ser entre las proporciones medial y lateral, deben tener la misma condición, que sean igual de anchas para que tengan el mismo apoyo. En este caso, el caballo tiene un balance lateromedial equidistante, no hay problema. Vamos a estudiar el caso del apoyo
que un poquito está más alargado hacia adelante. La parte anterior está mucho más alargada. Entonces vamos a buscar que sea un apoyo equilateral. Perfecto. Vamos a desbasar un poquito la suela. Esto en el tema nuestro se llamaría esfoliar, porque son tejidos muertos que ya no funcionan. Aquí aparece un hematoma. Ese hematoma es generado por la presión del hueso de la tercera falange que hace presión sobre la suela. Este hematoma es el que siempre va a incomodar al caballo. Y si entra en un terreno muy duro, que sea pedregoso, que le talle o que le haga presión sobre esta región, el caballo se va a hacer resentir. Se va a resentir. Sí, entonces esto es lo que más le genera el dolor, porque sus estructuras cambiaron a generar presión ahí en ese punto. Entonces, en este caso lo que vamos a buscar proteger es esa región, que no quede sensible. Vamos a retirar suela, pero una suela prudencial. O sea, lo que llamamos, vamos a retirar, por decir, la parte que no necesita de la uña, como correcto. hablando en términos de ser humano. Correcto, cuando está muy larga la uña, se enreda. Cuando está muy larga la uña del caballo, o sea, la pezuña, que realmente es pezuña, en este caso es el casco, cuando está muy larga, genera desbalances. Esos desbalances hacen que los tendones flexores se tensionen demasiado. Cuando va a levantar la mano, tiene que hacer mucho esfuerzo, tanto los tendones como los músculos que accionan estos tendones. Entonces el esfuerzo físico es mucho más avanzado, más exigente para un caballo que tiene desbalance. Entonces, analizando el recorte, que el recorte nos da es el casco que no es funcional. Mire que aquí, si analizamos más profundamente, podemos ver que lo que el casco se suelta solito. Mire, yo no le hago fuerza, simplemente raspo y el casco va eliminando ese tejido muerto y nos va mostrando el casco que no es funcional. Mire, Que no es funcional, o sea, lo que sobra ya de la uña. Lo que sobra Para de la gente uña. que muchas veces me han preguntado a mí que si eso duele, no. Eso es como cuando uno se va a arreglar las uñas y ¿qué le quitan? La parte que ya sobra de la uña, como dice Pablo Aguacero. El casco es una naranja que nunca se va a tocar el zumo, siempre se va a tocar es la parte de la cáscara. Ah, sí, es correcto. Protegiendo el zumo. Protegiendo al zumo. O sea que eso que le están haciendo ahí no tiene por qué haber, por decir que dolor, porque es una parte, como decir que es una parte ya muerta. El tejido que no ya es sobra, funcional y que no que es funcional. al ser disfuncional genera tensiones. Ahora voy a darle balance plano. Y vamos a intentar con la herradura en caliente a generar una queratinización, una cicatrización. ¿Cómo se hace? Colocamos la herradura, ustedes lo han visto con don Pablo. Y todas estas estructuras están invadidas por el hongo, ¿sí? Honguitos que se colonizan por la humedad, sumado a que las estructuras del casco, como fueron atrofiadas, no tienen la impermeabilidad necesaria. Entonces, mire, todos estos espacios son vulnerables a que el hongo se colonice y entonces genera micomicosis. Esa micomicosis con el tiempo puede producir lo que en nuestro término, en nuestro argot popular le decíamos hormiguillo. Ah, sí. Entonces vamos a tratar de generar la menor invasión en este casco para protegerlo. Ahora, buscamos el mejor balance. Esta muralla Vamos a buscar balance. El mejor perímetro, el perímetro más indicado. ¿Qué me indica el perímetro que debo tener? La tercera falange, que más o menos es la que tiene la forma del casco, es lo que nosotros queremos copiar. Entonces, nosotros buscamos el balance guiados por la tercera falange, que no la vemos, pero nos la imaginamos por la forma y el contorno que tiene el casco. No podemos ir más exagerado porque mire, si notan ahí la presión y aquí es el dolor del caballo, en esta región. Si ven ese hematoma se produce porque en este punto exactamente pasa una vena que se llama la vena circunfleja, que rodea el hueso de la tercera falange. Vamos a dejarlo descansar porque seguramente... El recto de la escofina, él no deja tocar aquí. El recto de la escofina. Ahí hay un espacio, una luz. Entonces queremos quitar este balance para que
este desbalance, esta atrofia que se forma aquí en este flyer, Y ya no se ve esa luz. para que no se vaya la luz, sino que haya una pared recta, Recta. que es lo que nos permite demostrar que estamos en balance. Voy a tratar de quitar ese desbalance con esa atrofia que se presenta ahí. Se trabaja el primer tercio que está de abajo hacia arriba. O sea, yo divido el casco en tres. ¿Qué es escofina? El primer tercio del casco, que es donde presenta las atrofias, el pandeo. Sí. Sí. El otro es muy delicado. Son tejidos muy sensibles porque está el crecimiento de las células nuevas que están generando casco. Y eso, entonces, ese no viene atrofiado y es más delgado. Entonces, no lo elimino. Simplemente elimino el primer tercio de abajo hacia arriba para que no me genere consecuencias al casco. Él se incomoda porque la otra patica le duele. Entonces se cansa. Como le explicaba, pues es la pata delantera. Son cuadrúpedos, pues tienen 4 patas. Sí, entonces se dice pata porque son cuadrúpedos, son 4 patas. Pata delantera, pata trasera. Exactamente, en el término veterinario entonces se le dice miembro torácico porque hace parte del tórax. Y en los traseros entonces le dicen miembro pélvico porque desprende de la pelvis. Entonces los miembros torácicos, que son los anteriores, que nosotros les decimos manos, tienen una conformación redonda porque es donde cargan el peso. Si nosotros dividimos el caballo en la mitad, que es donde crea su eje de gravedad o su centro de gravedad, que es en este punto, donde baja de la cruz y cruza con la línea que atraviesa el cuerpo, entonces se encuentra su centro de gravedad. A partir de ese centro de gravedad hacia adelante carga el 60% de su peso y el otro 40% lo carga en el resto del cuerpo. O sea que el cuello, la cabeza, los hombros y las patas son el 60% del peso del caballo. Lo que quiere decir que los caballos en los anteriores, o sea, sus patas delanteras, son diseñadas para cargar peso. Por esa su forma redonda, redondeada. Las anteriores son redondeadas porque su función es cargar peso. La función de las patas es diferente, por eso la conformación y anatomía de los cascos traseros son diferentes, son alargados, que ahorita vamos a mirar cómo es la conformación y por qué esa función, porque son 2 funciones diferentes. Cargar peso y propulsión, empujar. O sea, la tracción está atrás y aquí está la dirección. Hagamos un ejemplo. La carretilla. La carretilla, ¿quién carga el peso? La rueda. La rueda. ¿Quién empuja? Las piernas del operario. Así funcionan los caballos. Entonces, carga el peso adelante, pero el operario es el que empuja. Esa es la función. O sea, las patas traseras son las que empujan. Son la propulsión. Pero llevan el peso en las patas delanteras. Pero el peso se carga en las patas delanteras. Esa es la función biomecánica de los caballos. Y eso es lo que hay que respetar. Su anatomía que sea más redondeada en las anteriores. Y eso es lo que vamos a buscar siempre para que sea un casco más funcional, más adecuado. ¿Cómo identificamos que estamos llegando a balance? Primero, lo que hablamos. Que el punto centro, que lo identificamos, que les dije que en la ranilla, el centro de la ranilla, hacia abajo, identificaríamos que es el centro del casco. ¿Por qué? Porque es 1 centímetro atrás. Es 1 centímetro atrás. Él no se deja tocar porque tiene mucha sensibilidad. Pero 1 centímetro atrás no le toco. 1 centímetro atrás del rodete coronario, proyectando una línea imaginaria hacia el piso, nos daría el centro del casco. Y si trazamos esa línea, otra línea donde está el punto de apoyo delantero y otra línea donde está el punto de apoyo de los talones, estos 2 espacios deben ser iguales, acercándonos a balance. Si tomamos medida, más o menos, porque no está, debe ser igual y ahí nos da 50-50. Estas condiciones son las que debemos buscar siempre que vayamos a acomodar un caballo o a plomar. Por eso se llama aplomar, porque es darle balance. ¿Qué es lo que hacen los
los constructores, los maestros de obra, dar aplomo a una columna. ¿Cómo la Claro. aploman? Que su estructura esté alineada con el piso. Por eso manejan una cosa que se llama La plomada. plomada. Entonces nosotros imaginariamente hacemos una plomada, que esta columna, que es la que carga todo este edificio, que es el cuerpo del caballo, esté aplomada con respecto al piso, para que sus estructuras trabajen como son. Es una mesa, y si la mesa no está nivelada, siempre va a ser Debe haber un desequilibrio. desbalance, lo que uno llama una cojea. Cojea. ¿Y una mesa qué hace? Cojea. Cojea. Entonces lo mismo pasa con los caballos. Si no hay balance, va a cojear. Y eso es lo que buscamos, balancearlo. Ahora, si usted lo mira, don Luis, desde este punto, mire que la posición de esta mano es mucho más atrás que la de esta mano. ¿Por qué? Porque trajimos a balance. Y si usted lo ve de aquí para allá, al haber recortado esa porción de casco, retrasamos un poquito la postura del caballo y nos da mejor ubicación con respecto al cuerpo del caballo. Total. Entonces, recuperamos algo de balance. Es que qué diferencia de cascos, vea. Aquí estamos mirando y mire, este es el... Muy diferente. Correcto, entonces en este caso podemos aplicar lo que habíamos hablado, no le vamos a colocar la pestaña frontal, ¿por qué? No es necesario, y segundo, genera mucho más presión sobre la muralla. Bueno, Raúl, cuéntenos qué modificación le hizo usted a la herradura, que le veo como dos chaflanes que uno llama, o yo no sé cómo lo llamarán ustedes técnicamente para este caballo Horus con el problema que tiene en el casco, o sea, en la pata delantera. Ok, eliminamos la pestaña frontal que genera presión sobre la muralla Exacto, eso lo habíamos dicho. para esa que, pestaña... para que no sí. evitar la presión. Segundo, hicimos un rolling toe, es un biselado en la pinza para mejorar el despegue. Si usted lo ven biomecánicamente, esto va a generar una facilidad en el despegue. O sea, al caballo se le va a hacer mucho más fácil despegar, Uy, qué elegante. generando alivio sobre los tendones flexores y livianando la carga sobre los músculos que generan el movimiento de los sensores. Este es el bisel, se llama rolling toe o un biselado de mecedora en la pinza. Ahora, hicimos un vaciado o liberamos la presión. La presión que hay sobre lo que está sintiendo el caballo en la parte debajo del casco. La parte más sensible del casco, después de haber tenido la lesión de la laminitis, es la suela. Si nosotros eliminamos esa presión que genera el filo de la herradura sobre la suela, entonces vamos a aliviar el caballo y que camine más tranquilo. Eso para pisos firmes. Si es en piso de piedra, él igualmente se va a resentir. Se va a resentir. Sí, claro, pero por porque su él condición. tiene su lección. Sí, esa es una lesión que va a tener que convivir con ella mucho tiempo. Pero con esto le damos comodidad. Le da comodidad. Y solamente la vamos a instalar. Ya le dimos el contorno que tenía porque es una herradura que ya la tenía puesta, entonces se la vamos a analizar el contorno que vamos a respetar del casco, que es lo que como habíamos hablado, que es una condición. Como ustedes pueden mirar, interrumpo un momentico a Raúl. Aquí había una pestaña. Esa pestaña hacía presión hacia el casco. Entonces él eliminó esta pestaña. Esa pestaña la eliminó y ya más bien organizó más diferente la herradura. Siga usted, Raúl. Listo, entonces lo que vamos a respetar es el contorno del casco, realizando la modificación de la herradura al contorno del casco. No arreglamos el casco a la forma de la herradura, sino la herradura a la forma del casco. Y eso es lo que hacemos, respetando la anatomía del casco. Y entonces ya procedemos a instalarla. Vamos, antes de ponerla, voy a pasar el taladro, si el caballo me lo permite, para eliminar estos tejidos ruñosos. ¿Por qué se presentan estos tejidos ruñosos? Es como una cicatrización, porque como la lesión empezó a partir de este lado y él le duele mucho porque es muy sensible. Entonces vamos a tratar de eliminar este tejido que ha hecho presión. Entonces, esto es un tejido cicatrizado en exceso, es una cicatriz. Entonces vamos a tratar de eliminarla para que no se vea estéticamente tan deforme. Ya vemos que estamos quitando esa parte fea, roñosa de este casco. Como dice Raúl, cuando uno ha sufrido, ¿cómo, Raúl? ¿De qué? La uña larga dentro del zapato genera presión. Cuando usted llega en la noche quisiera que el zapato volara porque la presión que genera la uña larga con el zapato duele mucho en la raíz de la uña. Ah, claro. Y eso es un dolor impresionante. ¿Por qué el caballo está tan adolorido ahí? Porque había mucha presión. La uña muy larga y la pestaña larga generan presión en el rodete coronario, porque es que este peso
del caballo empujando hacia abajo y el del casco empujando hacia arriba. Claro, esa Termina misma en uña este- empujaba hacia arriba. Ah, exactamente. Porque se iba pandeada y empujaba hacia arriba. Y entonces genera un dolor en esta parte que es la más sensible en el nacimiento del casco, que llama el rodete coronario. Aquí hay células y estructuras muy sensibles, entonces ese es el dolor que él siente por tener una presión inmensa. Entonces le quitamos la presión al eliminar ese desbalance y empezamos a generar un poquito de alivio en el rodete coronario. Claro, pero el mejor ejemplo es una uña larga sobre un zapato que está tocando el zapato a la uña de uno. Uno no ve la hora de quitarse el zapato. Correcto. Y ahí mismo uno descansa. Eso es lo que pasó con el caballo. Estaba muy largo de pinza, ¿cierto? Es correcto. Y esa pinza le hacía presión sobre la corona. ¿Cómo se llama esa parte? El rodete coronario. Es... O la corona también se puede decir. Ah, bueno. Todas las herraduras tienen con claveras con diferentes referencias. Esta es una herradura europea, es Libero, es diseñada en Holanda. Tiene como referencia la clavera, una clavera cuadradita que se denomina tipo E, clavera tipo E. Para eso se diseña un clavo especial para esa clavera, que es cabeza cuadradita, para que case exactamente en esa clavera, para que su diseño sea el ideal. Y entonces ahí casa, perdón. Esta clavera es ideal para esa. La otra herradura es una herradura más estándar, es una clavera más, más rectangular. Entonces viene para otro tipo de clavo. Este ya es un clavo CH y viene para esa clavera. Entonces, si notan ahí la clavera casa perfectamente. Son dos herraduras diferentes. Son dos herraduras diferentes. Con dos clavos diferentes. Con dos tipos de clavo diferentes. Entonces, este clavo es CH, porque la parte de atrás es plana y la parte del E es más oblicua, no es tan plana esta parte, sino viene un poquito con desnivel. ¿Qué hace la diferencia? La E es una referencia de tomada de Europa, por eso se llama E de europea. El clavo E es de cabeza cuadrada tipo E, que viene de Europa, diseñado este tipo de clavos de Europa, por eso se llaman tipo E, referencia E. Y el CH es una cabeza rectangular, viene de la palabra en inglés city hair, cabeza de ciudad. Era utilizado para que los caballos en el trabajo del pavimento en las ciudades no desgastaran tanto la cabeza del clavo. Entonces era un clavo diseñado para herraduras de ciudad, entonces se llamaba cabeza de ciudad, city hair, por eso se llama CH. Es la referencia de este clavo. Son las dos referencias que más comúnmente utilizamos, pero hay otras. Está el Reis, está el Reg, están los clavos para caballos de tiro, que son clavos extremadamente largos, diseñados pues, para este tamaño de casco. Entonces, las diferentes tipos de clavos, diferentes tipos de herraduras, pero cumplen una sola función. La herradura siempre, desde sus inicios, desde que se creó la herradura, sí siempre ha cumplido una función: proteger. Esa es la función principal. De ahí en adelante vienen las especialidades a cada herradura, dependiendo de la modalidad o la especialidad del caballo. Es eso. Se va uniendo la muralla con la suela o la parte interna del casco, se denomina la línea blanca. Esta estructura que va rodeando la suela, entre la suela y la muralla. Esa estructura es cartilaginosa. ¿Qué significa? Que es fibroelástica. Si el clavo entra ahí, podemos penetrarlo y no va a romper la muralla. Cuando salga, pues rompe para hacer el hueco, pero no va a generar un espacio provocando una presión interna, que cuando decimos que es un clavo arrimado. Ah, sí, un clavo arrimado a la madre. Entonces, si el clavo va muy por dentro, cerca a la suela, vamos a generar una presión que va, si no lo lastima, le genera presión y entonces el caballito queda medio amarradito. Eso es por la presión del clavo. Pero si la colocamos en la estructura blanca, esa estructura es fibrocartilaginosa y no deja que haya presión y el casco no se raja. Por eso los cascos, muchas ocasiones, si se coloca mal el clavo, o sea, puede ser que se coloque en la muralla, no lastima, pero el casco se raja. Y por eso es que dirá que no se dura la herradura. Usted me decía, empieza a chancletear.
porque no se está colocando sobre la línea blanca, sino sobre la muralla. Y se rompe el casco y con el trabajo y la fibración se afloja y empieza a vibrar la herradura y a sonar como si fuera un cascabel. Exactamente. Entonces la ideal es que la línea clavera o la clavera de la herradura coincida exactamente con la línea blanca. ¿Para qué? Para que generemos un clavado óptimo. Si yo siento que el clavo ya quedó puesto, que no se suelta, está colocado en la posición ideal. ¿Cómo identifico que el clavo va a salir? El clavo tiene un bisel. Si lo miramos, este clavito tiene un bisel, o sea, un desvasado hacia lateral, o sea, hacia afuera. Eso nos permite que cuando el clavo empiece a penetrar en el casco, él busque salir. ¿A qué altura sale? Idealmente que salga en el primer tercio de la altura del casco, en el primer tercio. Si tiene 9 centímetros, en los primeros 3 centímetros, ideal que salga a los 3 centímetros. Que esa es la ideal. ¿Por qué? Porque en el siguiente recorte, cuando nosotros cortamos, ya van saliendo los huequitos y no queda tan lleno de huecos por los clavos. Entonces, lo ideal es que sea a la primera altura. ¿Cómo identifico que me va a salir bien? Entonces yo ubico el clavo en la misma posición o inclinación que tiene la muralla, y esa misma la traigo a la línea clavera, coloco el clavo que él solito me va a buscar salir. De pronto moleste porque él tuvo sensibilidad, entonces seguro que me va a molestar, pero voy a llevarlo por las buenas para que él pierda el miedo. ¿Listo? Tal y como usted dijo. Ahí. Entonces esa es la posición ideal de un clavo y va a sostener bien y no se va a romper tan fácil. Igual voy a colocarlo en el lado contrario para que tenga la mejor adaptación. Como él es un poquito intranquilo, voy a eliminar riesgos. Me aseguro que esté exactamente en la línea blanca. Puedo asegurarme levantando un poquito la herradura. Él va a molestar un poquito porque él siempre ha tenido sensibilidad y de hecho fue las partes de la lesión. Entonces no lo maltrato, lo llevo por las bonitas. Si me queda un poquito alto, entonces lo devuelvo para que no me quede tan alto. Lo vuelvo un poquito, que es una técnica que hacemos. Le doblo un poquito la punta Y él va a salir más bajito. y sale un poquito más bajito. Otra salida. Listo. Tal y como se dijo, vea. La idea es que esta región de la pinza quede en rolling para evitar adelantarnos al crecimiento, que no crezca tanto. Como se genera un rolling en la herradura, ahorita vamos a hacer un biselado en el casco para que nos dé el recorte perfecto y no se desbalancee tan rápido. Suéltelo. ¿Qué diferencia? Este casco con este casco. Este casco aquí lo hemos pandeado como él dice. Esta es la uña que hace presión sobre esta parte, que cuando uno se quita el zapato es que descansa. Entonces por eso es que tenemos que eliminar toda esta parte, que esta parte es la que hace que el caballo sufra el dolor. Correcto. Una de las condiciones que quede... Para equilibrar un caballo es traerlo a balance, que esos aplomos, o sea, el peso que soporta sea equidistante en los dos miembros. Yo tomo el caballo de frente, trazo una línea imaginaria del hombro que me atraviese. Pero del hombro del caballo estamos hablando. Del hombro del caballo. Este vendría a ser el hombro del caballo. Hombro del caballo. Exacto. Trazo una línea que imaginariamente me divida todo el miembro, esta pata delantera, en dos, que sea partida por la mitad, para yo identificar dos cosas. Carluñe un poquito la del caballo. Para yo identificar dos cosas: que la mitad hacia medial tenga la misma altura y la misma proporción. Lo mismo, que la mitad hacia medial, perdón, esta es la lateral, esta es la medial, que tenga la misma distancia del rodete coronario al piso e igual en lateral, la misma distancia del rodete coronario al piso. Eso nos identifica que el caballo está sobre sus bases, está apoyado derecho,
no hay desviación en la columna, en esta columna ósea. Entonces, si lo vemos de frente, vamos a observar que esta cara es un poquito más elevada. Si ustedes lo ven. Sí, en sí, este aquí punto como si fuera, usted dice elevación, Sí. es como este morro aquí. Este es elevado. Sí. Esta parte es más elevada. Sí. Esta parte es más acampanada. ¿Sí? Lo Sí, que quiere no, decir es que es muy evidente. que vamos a buscar balance para que el casco sea cómodo, para que cargue el peso, porque esos dolores que él mantiene en el rodete coronario son por los desbalances. Si usted ve aquí, si usted analiza aquí, hay como Una inflamación. eso es inflamación. Esta inflamación es causa dolor. ¿Por qué? Por esta presión que genera el casco sobre este punto del rodete coronario. Es la culpa de este morro que tiene aquí, la inflamación de acá. Aquí está más metido. Exactamente. Entonces vamos a buscar que es balancear este casco llegue más a balance cerca. ¿Para qué? Para generar una línea paralela al piso, o sea que este rodete coronario sea paralelo al piso, no una cara más elevada que la otra, sino que haya paralelismo para que esta cara compense el 50% que carga esta otra cara. Entonces vamos a buscar eso y que la mitad hacia acá sea igual de ancha que la mitad hacia acá. Todo eso se logra con un buen recorte. Es lo que vamos a buscar. Listo. Buscamos equilibrio para que la pisada sea plana, es lo que siempre se debe buscar siempre en los caballos, es que la altura del rodete coronario al vértice del talón sea la misma en los dos talones. ¿A dónde identifica usted el talón? Perdón, ¿aquí en esta parte o aquí? Mire, El talón, ¿cuál es la línea que uno se basa en derecho, el talón? del vértice del talón derecho, Sí. derecho hacia donde nace el pelito. Eso se llama pulpejo. Este pulpejo que lo estamos mostrando aquí debe tener la misma distancia en el otro talón. Entonces vamos a identificarla para que podamos ver. Entonces, esta distancia debe ser la misma en el otro rodete. Miren. Eso nos da una pisada plana y eso es lo que siempre debemos buscar: equilibrio, paralelismo, similitud o simetría o compensación. Perdón, una pregunta. Cuando nosotros, por ejemplo, en el término de nosotros hablamos de talón, el talón es conformado toda esta parte. Esta es la región de los talones. Está la región de los talones. Sí. Lo que conforma, Pero- por ejemplo, con la parte de la llave y la parte de los... Es la región de los talones, pero en el nombre anatómico, el talón es este vértice del casco. Tienen bueno. las barras, estas llaman las barras, Sí. hace el vértice y continúa la muralla. Entonces, este vértice es el talón, este es el Sí. talón del casco. Sí. Toda esta la región la llamamos los Y talones. ahí es donde pero manejan la altura. aquí esta es la altura. ¿Para qué? Ah, Para listo. dar la posición del casco. Toda esta región es la ranilla, las lagunas laterales, la laguna central, los pulpejos, todo esto es como la amortiguación del casco. Es que ahí se recibe la información. La ranilla, como es más blanda que el resto de tejidos de la suela, ella es sensible, o sea que puede darle a entender al caballo qué tipo de terreno está pisando para poder identificar en su mente si debe protegerse o debe salirse del terreno que lastima sus cascos. En su estado natural ellos andan descalzos. Entonces, esta ranilla identifica en su mente que el terreno que está pisando es abrasivo, lastima sus cascos y va a buscar por todos los medios salirse de él. Entonces, instintivamente por medio de la ranilla identifican el terreno. Que el casco se vuelva chupado como En los posteriores de Horus vamos a encontrar, o sea, en las patas traseras, vamos a encontrar que le quitamos una herradura que tiene doble pestaña. Doble pestaña. ¿Qué pasa con la doble pestaña, Raúl? La doble pestaña es unas herramientas, son esos accesorios indispensables para que la herradura no se corra, ¿sí? Pero resulta que generan presión sobre la muralla del casco, Sobre los lados. sobre los laterales, en los hombros más exactamente del casco. Los hombros deben ser redondeados, así sea la pata, o sea, el posterior. Esta presión que genera y el martilleo del caballo contra el piso hacen que los cascos terminen alargándose, perdiendo su anatomía natural, generando desbalance e incomodidad por la presión que generan estas presiones sobre los hombros. Entonces, lo más indicado para evitar que eso suceda es de vez en cuando colocar la pestañita frontal para que su anatomía se expanda de la manera apropiada, aunque es un casco alargado porque es de conformación de caballo criollo. Ahí sí tiene- encontramos, pero un casco sano. Y las patas de este caballo sí fueron Totalmente sano. completamente Totalmente sanas, no como sanas. las manos, que sí encontramos
demasiados problemas solucionables, pero paso a paso lo vamos organizando. Este team tenía, era demasiada pinza, demasiado, pero es que esa pinza, eso es demasiado, más de 1 centímetro, eso como 3/4 de pulgada, es demasiada presión. Esa presión, o sea, este largo de la pinza que tenía en las patas genera tanta presión sobre los tendones flexores, estos son los tendones flexores, que su musculatura vive tensionada todo el tiempo. Entonces, a la hora, en el momento de hacer ejercicio, su musculatura ya está cansada. Entonces, el rendimiento se ve aminorado cuando el balance de los cascos está salido de su tonalidad. Muy largo genera tensiones genera estrés muscular, ese estrés muscular genera cansancio sin trabajar. Entonces, cuando van a trabajar, trabajan muy por debajo de su porcentaje. Eso. Volverlos a balance los vuelve caballos más atléticos, más rendidores. Excelente.